fieles, estamos todavía en el mes de noviembre, el mes dedicado a las almas purgatorias, a por ellas, y también terminando este año litúrgico, nuestro Señor nos habla del juicio final, del fin de los tiempos y de los signos que precederán este momento que a veces tanto nos preocupa. El mes de noviembre, en cierta manera, está dedicado a recordar nuestras postrimerías, la muerte, el juicio, el infierno que debemos evitar, el cielo que debemos alcanzar, el purgatorio al cual normalmente todos iremos para terminar de purificarnos de la pena de nuestros pecados cometidos en esta vida. ¿Por qué nos suele preocupar tanto esta idea del juicio final, del fin de los tiempos? ¿Queremos o no librarnos de este mundo? ¿Tenemos o no verdadera esperanza del cielo? Los santos anhelaban la venida de nuestro Señor, su triunfo y su reinado definitivo, y el poder librarse de este cuerpo corruptible, lleno de miserias, para unirse para siempre a Dios en el cielo. Y es verdad que debemos desear esta venida, este triunfo definitivo de nuestro Señor. ¿Qué solución nos da San Pablo para que no tengamos esta preocupación y podamos imitar esta esperanza de los santos? Lo dejamos, dice, de rogar por vosotros para que cumpláis con el conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis dignamente ante Dios, agradándolo en todo, en toda obra buena, dando fruto, en toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a Dios Padre, que nos hizo dignos de hacer parte de la suerte de los santos en la luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos pasó al reino del Hijo de su amor. Esto, la gracia, que es lo que hace que no nos preocupemos por el fin del mundo, por el fin de los tiempos, por esa venida y ese juicio de nuestro Señor, que no nos preocupemos por tener que morir, por nuestras vidas, es la vida conservada de la gracia de nuestras almas. Aquel que vive en gracia no tiene de qué preocuparse. Aquel que vive en gracia tiene esa esperanza de que la venida de nuestro Señor será para librarnos del pecado y de la muerte y la eternidad eterna. Esa libertad de los hijos de Dios será completa aquel día en que hayamos dejado este cuerpo para quedarnos definitivamente en el reino de nuestro Señor. Esa venida de nuestro Señor será un día terrible, como canta la liturgia, pero para nosotros será algo mucho más inmediato y mucho más de pronto. No preocuparnos tanto por ese fin de los tiempos, sino estar preparados para la venida de nuestro Señor el día de nuestra muerte. Ese juicio particular que tendremos que dar nosotros, solos, delante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viereis la abominación de la desolación es la falta de la gracia del alma. La desolación más terrible es el pecado. A veces pensamos en esa abominación de la desolación propia de las señales del fin de los tiempos y no nos preocupamos por esta tan grave que es el apartamiento voluntario de Dios nuestro Señor. Cuando vieres la abominación de la desolación, esta que se produce en el alma, entonces estaréis próximos al fin, porque el mundo pasa rápido y no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor a juzgarnos. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, huir sin bajar a buscar la túnica, correr al confesionario si estamos sin la gracia de Dios. Tan terrible es abandonar a nuestro Señor, y sin embargo Él mismo dice: cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra cuando los hombres viven el pecado y no se preocupan. Nosotros no podemos estar tranquilos si esa desolación se encuentra en nuestras almas. Si no tuviéramos la gracia de correr al confesionario, recuperarla, preocuparnos constantemente por mantener en nuestras almas, por el combate de todos los días, esa unión con nuestro Señor. Si no se cortasen esos días, nadie se salvaría. Tan peligrosas son las tentaciones. Es una obra de misericordia de Dios cortar los días en este mundo para que las almas puedan vencer las tentaciones. El momento de nuestra muerte será ese mejor momento para pasar la eternidad, en el cual nuestro Señor corta nuestra vida por misericordia, para que se acabe el pecado de nuestras almas y podamos gozar ya de la gloria del cielo. Y si no se cortasen esos días, no podríamos perseverar en el combate y caeríamos. Y también si no se cortasen esos días, los pecadores seguirían en su estado y peor sería su vida. Un día Dios dice basta. San Alfonso María de Ligorio tiene una meditación en su libro Preparación para la muerte, en la que dice que Dios tiene contados todos los pecados del mundo, y entonces cuando se cumpla ese número dirá basta, vendrá a juzgarnos, será el fin de los tiempos y ya no habrá más pecado. Y también tiene contados los pecados de cada uno de nosotros, de tal manera que él dirá basta, será nuestro último pecado y Él nos sacará de la tierra para que se acabe el pecado de nuestras almas. Si ese momento nos halla con la gracia, entonces se terminará el pecado para que gocemos eternamente de Dios. Pero si tuviéramos la desgracia de que ese momento no nos halle con la amistad de Dios, entonces el que pueda hacer la gracia no podrá gozar del reino de los cielos. Debemos entonces estar preparados, alejados del mundo, del demonio y de la carne, para que cuando esos días terminen, como de hecho se terminarán para cada uno de nosotros, seamos hallados entre los que viven unidos a nuestro Señor. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. No hay que pensar solamente en los falsos profetas del fin de los tiempos, no solamente pensar en los falsos pastores, en los malos pastores que conocemos que existen. El dinero, los placeres, la vida y las comodidades del mundo de hoy, todos son falsos profetas y todos en mayor o menor medida estamos seducidos por esos falsos profetas del mundo de hoy y les prestamos oídos. Si no desapegamos rápidamente nuestros corazones de estas cosas, la vida será cada vez más difícil, casi imposible. Cada uno de nosotros sabe cuál es ese falso profeta que nos tiene atados y que nos aleja en mayor o menor medida de Dios. Correr, dejar la túnica, alejarnos de aquello que nos aparta de nuestro Señor. Entonces, como un relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, será la venida de nuestro Señor. No sabemos cuándo vendrá, pero lo que sí sabemos es que vendrá como un relámpago, como un ladrón durante la noche, cuando menos lo imaginemos. Si ese día todavía no emprendimos nuestra vida, no nos alejamos del pecado y no desapegamos nuestros corazones de las cosas de este mundo, entonces ya no habrá más tiempo. Es ahora el tiempo de convertirnos, el tiempo de huir de esos falsos profetas, el tiempo de buscar la gracia de las almas para perseverar en ella, no esperar más tiempo. Si no tenemos la gracia del alma, correr a recuperarla, y si la tenemos, esforzarnos
esforzarnos, huir de aquello que no nos deja crecer en ese tiempo de nuestro Señor. Cuando veáis estas cosas, sabed que el día está próximo, el fin está próximo. Si un alma padece este apego al mundo, que le impide vivir habitualmente en la gracia de Dios, su fin está muy próximo, está a la puerta. Entonces, apenas percatados de este estado, debemos huir, correr a la búsqueda del bien, correr para corregirnos. Lo dice nuestro Señor entonces, que debemos estar vigilantes. No sabemos el día ni la hora. Sabemos que nuestra muerte vendrá como un ladrón cuando menos la esperemos. Debemos estar siempre y en todo momento preparados. Hacer penitencia, arrepentirnos, confesarnos y vivir siempre en la gracia de Dios. No despreocuparnos por un día más o menos si desenlace el alma y me confesaré ni bien puedo, pero ahora tengo otras cosas que hacer. Y finalmente, perseverar, lo más importante que quiere enseñarnos nuestro Señor. Sabemos cuáles son los medios para vivir esta gracia divina: la oración, los sacramentos, el buen cumplimiento de nuestros deberes como buenos católicos. No necesariamente como santos, basta que Dios vea nuestro esfuerzo por santificarnos, nuestro combate que nos acaba todos los días, que comprendiendo nuestra miseria no deja de perdonarnos, no deja de darnos su gracia, no deja de ayudarnos a crecer en la santidad. Debemos perseverar en nuestra vida de verdaderos católicos, por la gracia, esperando aquel día de la venida de nuestro Señor, pidiéndole la gracia que no se nos puede, preparados para alcanzar